Sí. Molt bona vesprada. Anem a començar este acte de la Fundació EdNor un any més. Cada vegada estem més i millor i més jóvens, any darrere any. Molt bona vesprada, senyor president de la Fundació EdNor, estimat Pedro, senyora directora acadèmica de la Fundació i catedràtica emèrita de la nostra universitat, la meva molt estimada Adela. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por tu trabajo en esto y allá donde te llaman, allá donde te llaman. Jo li ho comentava a la professora de la Cortina fa un moment, dic que és que, Adela, la temàtica que portes és que és d'actualitat, que tots hauríem tindre una lliçó tots els dies de lo que Adela Cortina treballa. Moltes gràcies. Señor José María Lorenzo Velasco, señor director general de Economía, Paco Soria, ens hem retrobat del meu poble, feia no sé si 30 anys que no ens havíem vist més o menys, però ens han reconegut en seguida. És d'Oliva, no? És d'Oliva. M'alegre molt del teu nomenament i també que estigues així i ens acompanyes. Senyora tinent alcalde i regidora de Recursos Humans i Tècnics, també senyor president de la Càmera de Comerç, José Vicente Morata, senyor president de la CEP, Salvador Navarro, que també esteu a ells dos, molt bé. Rector Tomàs, que crec no he tingut temps de saludar-lo, però l'he vist per ahir, si no se n'ha anat. Paco, vale. Molt bé. És el meu rector, va ser el meu rector, i jo vaig dependre a rector amb ell en primer lloc i després en Esteban Morcillo. M'alegre molt de veure. Benvingudes i benvolguts. Molt benvinguts a este botànic. És per a mi un veritable honor donar-vos la benvinguda a aquest acte de clausura ja del 34 seminari de la Fundació EdNor, que enguany porta per títol Els dilemes europeus en un món trastocat. Dilemes europeus i el món trastocat. Estem totalment d'acord. I ho fem a més, este foro el fem en un espai tan simbòlic com és este auditori, Joan Plaça, del nostre jardí botànic, un lloc on la natura, pensament i diàleg es donen la mà. Un dia el conferenciant, que no coneixia el jardí botànic, diu, pues hay que sacar un ratito antes de que oscurezca del todo para verlo. Té més de 200 anys i és dels més antics d'Europa, però a més el tenim molt cuidat i molt ben conservat. Permeteu-me en primer lloc felicitar la Fundació EdNor per la seva constància intel·lectual al llarg de més de 3 dècades, constància promovent un pensament ètic, crític i compromès amb la realitat del nostre temps. Avui més que mai necessitem espais com aquests per entendre el present, però, el més important, anticipar el futur i saber com afrontar-lo. Vivim efectivament en un món trastocat, on Europa es troba davant de dilemes profunds. La guerra a les portes, mai ens havíem imaginat que tornaríem a viure una guerra a Europa, l'emergència climàtica, la desigualtat social, la transició digital i el conjunt de reptes tecnològics i ètics que comporta totes aquestes circumstàncies socials que es toca viure. Així també com estem vivint els desordres informatius, entre ells la postveritat, el qüestionament de valors democràtics fonamentals i el creixement de pensaments extrems i populistes que emmascaren visions polítiques totalitaristes. Dilemes compartits a nivell global i em permetran afegir el risc dels pensaments negacionistes de les ciències. No podem avançar sense la ciència, tot el contrari. I també estem vivint els atacs a la llibertat de càtedra i a l'autonomia universitària, tal com estem veient que està passant en Estats Units. Temes
que ben bé coneix el conferenciant d'avui, el senyor Fidel Sendagorta, a qui dona una especial benvinguda, una especial benvenida a la Universitat de València y una especial bienvenida a este jardín botánico de nuestra universitat. Senyores i senyors, amigues i amics, reflexionar col·lectivament sobre tots aquests reptes des de la perspectiva de l'ètica aplicada no és sols oportú, sinó també és imprescindible en aquests moments. Eixa vessant ètica i humanista per a analitzar la realitat que vivim, però sobretot per a afrontar aquesta realitat i sobretot per dissenyar solucions, opcions i que ens escolten també els governs, que és important, no sols dissenyar-ho, analitzar-ho, donar evidència empírica, evidència científica, sinó també que ens escolten. Com a universitat pública, creiem que l'ètica i el coneixement han d'anar units i per això ens sentim especialment orgullosos d'acollir seminaris com aquest, que responen a la nostra missió de servei públic, pensament crític i compromís amb la societat. A mi m'agrada dir que sempre recordar que som una universitat que en 1499 va ser creada, va obrir les portes seguint la idea i el somni del rei Jaume I el Conqueridor, que quan va arribar a València i va establir el nou regne de València, va dir que volia una universitat per a formar els valencians i les valencianes i també a persones d'altres regnes que volgueren vindre a formar-se així. Va ser uns anys després, quan els jurats de la ciutat de València, és a dir, l'equivalent a l'Ajuntament, va comprar unes cases i va unir en aquestes cases, que és ara el Centre Cultural La Nau, l'edifici La Nau, que és el més històric que tenim, allí, en aquestes cases, es van unir els estudis que teníem aleshores, que eren lleis i salut, també teologia, que després va passar a l'Església. A partir d'ahí, en aquests moments, després de 525 anys, que és el que estem celebrant este any, que realment en complim 526, però l'any passat la celebració de 525 anys que estava prevista a principis de novembre la vàrem ajornar perquè amb la dana del 29 d'octubre no estàvem per celebracions, estàvem de dol i estàvem per ajudar a totes les persones, tant de la comunitat universitària com de fora, que estaven patint. Per tant, hem allargat aquestes celebracions enguany i dic que en aquests 526 anys, aquesta universitat que es va obrir en el carrer La Nau, en l'edifici La Nau, no tancant mai les portes i sempre han estat obertes també per atendre a la societat i per al debat sobre temes actuals que preocupen a la societat, que preocupen a la ciència, que preocupen a la universitat. Per tant, gràcies una vegada més a la Fundació EDNOR per seguir aquesta trajectòria a la universitat de debat de temes actuals relacionats amb l'ètica. Enhorabona, Pedro, Adela, com sempre, heu construït un programa excepcional i és el moment en la cloenda d'agrair també a les persones ponents, assistents, a l'equip, a l'organització, tota la seva participació, tot el treball. Sempre al final s'arriba a actes com aquest i a jornades com aquesta per un equip que hi ha darrere i, per tant, agrair el treball, l'organització i l'aportació de tots i cadascú de les persones que ho fan possible per a que aquest seminari siga totalment un èxit. No puc acabar sense agrair als serveis tècnics també del Jardí Botànic de la nostra universitat el seu treball per fer possible aquesta trobada tan rellevant. Per tant, benvingudes i benvinguts i moltíssimes gràcies per compartir aquest espai de pensament amb nosaltres. Espero que gaudisquen també del nostre Jardí Botànic, que és un jardí botànic de la Universitat de València, però és un jardí botànic de la ciutat de València, com tot el que és la universitat pública, que som una universitat, la Universitat de València som una universitat pública i a mi m'agrada dir sempre oberta a la societat per a donar servei a la societat.
i a totes les persones, sense deixar a ningú enrere. Per tant, aquest jardí és un jardí de la universitat, però també com a universitat pública, obert a la societat, al igual que tots els altres edificis dels diferents campus. Per tant, gràcies per triar aquest jardí botànic, gràcies per estar tan prop de la Universitat de València i gràcies sobretot per abordar temes tan necessaris per a que arriben al públic, per a que arriben a la societat, que ens facin reflexionar i que ens ajuden a ser millors persones i també pensar més en els altres i en l'impacte que les diferents situacions, circumstàncies poden tindre en les persones més vulnerables. Per tant, moltíssimes gràcies i enhorabona per l'organització del seminari. Gràcies. Moltes gràcies, rectora. Gràcies, com sempre, per acollir-nos en la teua casa, en la casa de tots els universitaris i dels valencians, y gracias por darnos la benvinguda. Como bien ha dicho la rectora, estamos aquí para clausurar, en la tradicional clausura que hacemos en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, nuestro seminario, nuestro 34º seminario, que tiene como título «Es posible entenderse en una sociedad pluralista». Las autoridades que ya ha nombrado la rectora, por lo tanto no me reiteraré, simplemente saludaré a los miembros de la Fundación, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, directora académica, señor ponente, gracias por estar aquí con nosotros hoy, secretario de la Fundación, patronos, entidades, patrocinadores y personas colaboradoras de la Fundación, académicos, científicos, amigos y amigas que nos acompañáis hoy. Vamos a dar paso a la parte esencial e importante de lo que estamos hoy. Estamos aquí para la conferencia que es el acto central, que tiene como título Los dilemas europeos en un mundo trastocado. Y para ello solicito, por favor, que nuestra querida directora académica de La Cortina y nuestro ponente de honor de hoy, Fidel Sendagorta, nos acompañe en la mesa para proceder a ello. Gracias. ¿A este? ¿Ahora le he dado? Vale. Bueno, buenas noches a todos los presentes y muchas gracias por haber venido esta noche. Creo que la rectora se me ha marchado, pero le doy las gracias muy cordialmente y le decís que efectivamente yo también la quiero muchísimo y que le queremos mucho a nuestra rectora. Muchas gracias por venir a participar en esta jornada nuestra, que es la clausura de un seminario con un tema, como se ha dicho, realmente importante. Desde el principio nos preguntábamos si es posible entenderse en una sociedad pluralista, si podemos llegar a acuerdos que nos permitan construir juntos el mundo, y durante todo este año hemos estado hablando de ese tema en distintos seminarios que creo que han sido verdaderamente exitosos, porque hemos contado con ponentes de muchísima calidad y los temas venían a ser todos los temas de ¿qué pasa en este mundo nuestro en el que no hay modo de entenderse cuando en realidad la palabra está hecha para llegar al entendimiento? Y sin embargo, cada vez las polarizaciones y las enemistades son mayores. Nuestra pregunta ha recorrido distintos ámbitos y hoy tenemos a un personaje excepcional que es Fidel Sendagorta, que voy a decir la vulgaridad de que no necesita presentación, y eso es verdad. Para mí es un privilegio poder presentarlo, sencillamente porque él va a hablar a continuación y eso siempre es una verdadera alegría y un verdadero gusto. Y recordaré para los que no le conocen tanto que Fidel Sendagorta lo presentan en todos los lugares como un diplomático y además como un escritor, diplomático y escritor. Eso parece que a veces no vaya a cuadrar, pero en su caso cuadra perfectamente. En principio diplomático, lo cual quiere decir que conoce mundos de los que va a hablar por experiencia propia. Y eso es para nosotros muy reconfortante porque ha
ocupado una cantidad de cargos de enorme importancia en todo nuestro entorno, pero sobre todo dos fundamentales, que ha sido embajador tanto en el Cairo, en Egipto, como también en Japón últimamente. Ha estado tiempo en esos lugares, conoce esos mundos, y conocer esos mundos desde la experiencia propia creo que da muchísimo juego para poder hablar después de los temas en primera persona. Cuando leímos un libro, que voy a hacer una propaganda descarada, un libro suyo que se titula Estrategias de poder, China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad, es un libro que recomiendo a todos porque es la razón más profunda de que Fidel esté aquí. Un buen día nos encontramos comiendo unos cuantos y dijimos: ¿habéis leído el libro de Fidel Sendagorta? Vale, pues es Estrategias de poder, no os lo perdáis. Y así fue. Todos nos compramos el libro, recomiendo a los presentes que se lo compren y sobre todo que lo lean y lo subrayen, porque el libro era absolutamente premonitorio. En el momento en que se publicó, que fue en 2020, en la editorial Deusto, ya estaba decantándose el mundo hacia pasar, que está siendo la clave, como sabemos, desde tener a Europa como el eje central y al mundo occidental como el eje central de todo el universo, a pasar al Indo-Pacífico. Ese mundo que no nos representábamos, que iba a leerse de otra manera y iba a verse desde otra perspectiva, se estaba produciendo ya ese cambio paulatinamente, y en el libro de Fidel Sendagorta se explicaba extraordinariamente, paso a paso, cómo se va produciendo el cambio comercial, cómo se va haciendo el cambio ideológico, cómo se va produciendo todos los cambios hacia que los problemas se desplacen y las cuestiones se desplacen hacia otro sitio. Nos pareció algo verdaderamente espectacular y pensamos que Fidel tenía que venir a contarnos todo este asunto para ver si, porque claro, la cosa se complicaba. No nos entendemos bien si estamos en sociedades europeas y occidentales, pero si además vamos sumando muchas más que tienen unas raíces tradicionales muy diferentes, porque nos encontramos pues con China, nos empezamos con India, cada uno tiene una tradición. Si es difícil entenderse con nuestras tradiciones, que son tradiciones en el fondo judías, cristianas, etcétera, y es difícil entenderse si vamos a encontrarnos también con esas otras tradiciones, ¿cómo vamos a poder entendernos? Nos pareció que era fundamental que viniera Fidel a contarnos todo esto. Y nos leímos el libro, nos estudiamos, hicimos seminarios. Si quieres nos examinas, lo haremos muy bien porque nos lo hemos aprendido y hemos estado dándole vueltas todo este año. Pero lo bueno es que viniera él a contarnos más a partir de ahí, de qué es cómo él ve las cosas y cómo ve el momento actual, que es el momento europeo. Realmente a mí me resulta especialmente simpático de Fidel que se diga todo el tiempo que no solamente es un diplomático, que ya es muy importante, sino que es también un poeta. Y me parece extraordinario que sea también poeta y que escriba poemarios, algunos de los cuales los escribe en relación con Egipto y con algún barrio de Egipto que le ha tocado especialmente. Yo voy a permitirme leer algo que no es mío, por supuesto, sino que es de un señor que se llama Hölderlin, y entonces no acaba de ser lo mismo, pero me gusta mucho cuando dice Hölderlin: pero el mar quita y da memoria, y el amor también fija ojos atentos, pero lo que permanece lo fundan los poetas. Lo que permanece lo fundan los poetas. Yo creo que Fidel nos puede hablar de ese mar que va y que viene la memoria, pero que lo que permanece lo fundan los poetas. Yo recomiendo que se lean también su poemario. No estamos acostumbrados a leer poemarios de este tipo de personas. Los otros libros también son importantes, pero sobre todo recomiendo el de Estrategias de poder. Y yo le agradezco a Fidel también otra cosa, y es algo que se lleva muy poco hoy en día, y es que es una persona de palabra. Cuando yo le invité a que viniera a hablar con nosotros, me dijo: es que me acaban de nombrar embajador de Japón y no puedo ir hasta que no acabe todo mi mandato, etcétera y tal. Y yo pensé: vaya excusas.
volví a la carga al año siguiente y me dijo, es que todavía estoy en Japón. Al otro año, todavía estoy en Japón. Y yo dije, es que no se va de Japón de ninguna manera. Y por fin se fue de Japón. Y en cuanto se fue de Japón, me dijo, ahora estoy dispuesto a ir a vuestro seminario y hablaré con vosotros con muchísimo gusto de lo que queráis. No se lleva mucho eso de ser una persona de palabra. Y sin embargo es algo muy importante para la vida porque es lo que da confianza y nos permite construir juntos. Yo creo que si hay que llegar a entenderse, hay que contar con gentes de palabra, con gentes que merecen confianza, con un mundo que merece confianza y además no hay ética sin estética. Lo digo por si interesa. No hay ética sin estética. Y yo creo que juntando que se trata de un embajador, de una persona de la carrera diplomática, que no está ahí por casualidad, sino que es por estudios y por trabajo, etcétera, el hecho de que haya tenido la amabilidad en cuanto ha dejado de ser embajador, venir a contarnos algo que le lleva más allá del libro que acababa de escribir, que es ¿qué pasa con Europa? Porque realmente ahora nuestra preocupación es qué pasa con Europa en ese nuevo mundo, que es un viejo mundo, pero un mundo que está muy atravesado. Pues estamos deseosos de oírte y por eso yo ya me callo después de darte unas gracias muy profundas porque hayas cumplido tu palabra de venir. Muchas gracias, profesora Cortina, querida Adela, por esta presentación tan generosa y tan cariñosa. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco, en primer lugar, la presencia en este acto de la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre, el director general de Economía, Francisco José Soria, la tercera teniente de alcalde, Julia Climent, Salvador Navarro Pradas, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia, y un agradecimiento muy especial por su invitación a participar en esta clausura del Seminario EDNOR a la Fundación EDNOR, a su presidente Pedro Coca, a la profesora de la Cortina, una vez más, al director Daniel González y a todo el equipo de la Fundación. Bien, yo llegué a Tokio en febrero del 2022 y regresé a España 3 años después. En tan corto tiempo pude ver desde la distancia cómo Europa sufría 2 poderosas sacudidas que han modificado seguramente para siempre nuestra forma de ver el mundo. La primera fue la agresión de Rusia a Ucrania en una guerra de conquista de un país soberano que sacudía los cimientos del sistema internacional. Rusia se había convertido en una amenaza muy real para la seguridad de Europa y algunos países, especialmente los vecinos, decidían aumentar sus gastos de defensa, mientras que otros, como Suecia y Finlandia, abandonaban su neutralidad para solicitar el ingreso en la OTAN. Fue un momento de unidad entre ambas orillas del Atlántico y Europa y Estados Unidos recuperaban un propósito compartido, solo pocos años después de que el presidente Macron declarara la OTAN en estado de muerte cerebral. En esta atmósfera de revitalización de la alianza se aprobaron sucesivos paquetes de sanciones económicas a Rusia y de ayuda militar y financiera a Ucrania. Una consecuencia relevante de las sanciones fue el desacoplamiento de Europa con Rusia en materia de energía. Desde la época de la distensión con la Unión Soviética, el suministro de hidrocarburos rusos se había convertido en el elemento central de una doctrina especialmente querida en Alemania que propugnaba la interdependencia energética como garantía de paz. Esta política, nacida muchas décadas atrás, no sobrevivió a la guerra de Ucrania y el gasoducto Nord Stream 2 nunca llegó a abrirse. La confianza de los países europeos en Rusia, siempre frágil y pendiente de un hilo, se había desvanecido por completo. La segunda sacudida que ha conmocionado a Europa ha sido la llegada a la Casa Blanca de un presidente que en sus palabras, pero también en sus acciones, ha mostrado su hostilidad hacia la Unión Europea, su buena voluntad hacia Rusia, su desprecio hacia Ucrania y su intención de darle la vuelta al orden internacional basado en normas. El primer mandato de Trump había sido incómodo para Europa, pero no había dejado daños graves en la relación transatlántica. Sin embargo, en los primeros 100 días de este segundo mandato se han sucedido acontecimientos de tal calado que han llevado a hablar de un divorcio entre Europa y Estados Unidos.
Cuando el presidente de los Estados Unidos habla de anexionarse un país aliado como Canadá o de adquirir por las buenas o por las malas un territorio de otro aliado como Dinamarca, no solo está asestando un golpe a la Alianza Atlántica, sino que está poniendo en cuestión el principio de soberanía de los Estados sobre el que se edifica el orden internacional. Súmese un ejercicio de mediación para poner fin al conflicto de Ucrania en el que se intenta humillar públicamente a su presidente, una guerra arancelaria que puede acarrear serios perjuicios económicos para países europeos y no europeos, reiteradas declaraciones de miembros de la administración Trump de que los días del apoyo norteamericano a la seguridad europea están contados, los ataques constantes al sistema multilateral, y no es preciso continuar esta enumeración para hacerse una idea del daño que se ha hecho en pocos meses al vínculo entre ambos lados del Atlántico. Llegado a este punto, se hace necesaria una reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí y lo que significa Donald Trump en términos históricos. Para ello puede ser útil recurrir a esta idea de Henry Kissinger que tiene algo de oráculo. Y cito: Trump puede ser una de esas figuras que aparece de vez en cuando en la historia para marcar el final de una era y obligarla a abandonar sus viejas pretensiones. ¿Pero de qué era estamos hablando? Una interpretación de este oráculo es que estaríamos al final del periodo de hegemonía de Estados Unidos. Trump considera efectivamente que tiene una misión y es precisamente revertir el declive norteamericano y devolver a Estados Unidos la grandeza supuestamente perdida. Su lema no dice otra cosa: Make America Great Again. Una explicación quizás más realista sería que Trump solo puede aspirar a preparar su país para desenvolverse en unas nuevas circunstancias en las que ya no será nunca más igual de poderoso que lo fue en el pasado. De ahí la paradoja que está en el centro de su manera de ver las cosas. Por una parte, no renuncia a recuperar la grandeza perdida y ello debe plasmarse incluso físicamente en un aumento territorial, ya se trate de Canadá o de Groenlandia. Por otro lado, esa voluntad expansiva se combina con un instinto hacia el repliegue y el proteccionismo. Estados Unidos se ha cansado de ser el gendarme del mundo y el garante de un sistema económico internacional respaldado por el dólar. Veamos cuáles son los objetivos declarados de esta Administración y cómo se generan contradicciones no menores entre ellos. En primer lugar, Trump ambiciona una reindustrialización del país y la recuperación de puestos de trabajo que en su día se deslocalizaron a terceros países. En segundo lugar, Trump desea una disminución del valor del dólar, conservando al mismo tiempo su primacía. En tercer lugar, Trump exige que los aliados paguen íntegramente por su propia seguridad. Es decir, que a Estados Unidos no le vale con dar algunos retoques al sistema económico y de seguridad creado tras la Segunda Guerra Mundial por los propios norteamericanos, sino que pretende una transformación cuasi revolucionaria del orden internacional. El instrumento para lograr estos cambios económicos es una política comercial muy agresiva basada en fuertes incrementos arancelarios. Sin embargo, y aquí llega la primera contradicción, cuando el 2 de abril anuncia sus medidas comerciales, no solo se desploma la bolsa de Nueva York, sino que el mercado de bonos del Tesoro se ve sometido a fuertes turbulencias. Como ustedes saben, el presidente tuvo que rectificar después de recibir numerosas llamadas de importantes empresarios que le habían apoyado en su campaña electoral. Es decir, que Trump se ve sometido a una cura de realidad justamente en el terreno económico, en el que en principio generaba una mayor confianza a los mercados. Se ha mencionado ya la paradoja que supone la intención presidencial de debilitar el dólar para favorecer a los exportadores norteamericanos, pero sin que se cuestione el papel central de esta moneda en el sistema financiero internacional. También en el campo geopolítico se producen contradicciones. Por una parte, Trump parece decantarse por un repliegue de Estados Unidos, desentendiéndose de conflictos que a su juicio no afectan a los intereses nacionales y han involucrado al país en guerras costosas e interminables como las de Afganistán e Irak. En consecuencia, Estados Unidos se concentraría ahora en proteger sus fronteras, haciéndose fuerte en las Américas. Sería un orden definido por una concertación que no excluye la competencia entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, en la que cada cual gozaría de su zona de influencia exclusiva y las tres colaborarían para controlar las fuerzas del desorden. Esta visión parece validarse por la posición de Washington respecto a la guerra de Ucrania y su indiferencia hacia la posibilidad de que Rusia acabe incluyendo a su vecino dentro de su órbita. Sin embargo, no está claro que la propia administración Trump aplique este mismo criterio a China, especialmente en relación con Taiwán.
Diferentes miembros de la Administración tienen ideas muy distintas sobre cómo lidiar con una eventual reunificación por la fuerza de Taiwán por parte de la República Popular de China. Para unos, los halcones respecto a China, Taiwán debe ser la primera línea de defensa. Otros, los MAGA más aislacionistas, consideran que Taiwán no es un interés existencial para Estados Unidos y que la balanza de poder en Asia podría seguir funcionando incluso si China ocupara la isla. Y entre unos y otros, a Trump no le desagrada mantener la incertidumbre sobre sus intenciones últimas. En cuanto a las alianzas militares de Estados Unidos, la administración Biden había trazado una arquitectura de alianzas rediseñada para plantear un nuevo equilibrio de poder con China. Así contemplaban a la OTAN y sus acuerdos de colaboración con los socios de Asia-Pacífica, a los acuerdos bilaterales con Japón, Corea del Sur y Filipinas, al AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido y al Quad en el que participan Estados Unidos, Japón, Australia e India. Se creaba así una red de vínculos que unían a los aliados y socios de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y en el espacio euroatlántico con el fin de fortalecer la disuasión del conjunto respecto a China. Sin embargo, con esta nueva administración, el Pentágono le está diciendo al gobierno británico que debería dejar de organizar costosas visitas de portaaviones y fragatas a Extremo Oriente y concentrar sus medios militares en la defensa del espacio euroatlántico para, a su vez, permitir a Estados Unidos liberar recursos de Europa y dedicarlos a la disuasión con China. En todo caso, la pretensión de Trump de que todos estos países se hagan responsables de su propia seguridad sin la protección de Estados Unidos está generando un debate sobre la necesidad de dotarse de armas nucleares, que es muy vivo en Polonia y Corea del Sur, pero que también ha hecho aparición en Alemania y hasta en Japón, donde ha sido un asunto tabú durante décadas. La lección muy reciente que no olvidarán los gobernantes de Teherán, sean cuales fueren, es que con armas nucleares el ataque israelí no hubiera sucedido nunca. Sin embargo, no hace falta decir que una nueva era de proliferación nuclear no va a producir un mundo más seguro, sino más peligroso. Volvemos a la interpretación de lo que significa Trump en términos históricos, una figura que marca un cambio de era. Trump parte del declive de Estados Unidos y pretende recuperar la grandeza perdida, pero quiere hacerlo librando a su país de las cargas que conlleva ser la potencia hegemónica en estos últimos 100 años. En definitiva, Trump quiere desembarazarse del peso de la púrpura, pensando que así tendrá mayor libertad y mayores recursos para competir con su único rival serio, que no es otro que China. Y aquí se produce el cruce de dos estados de ánimo. El proyecto de Trump quiere ser ilusionante para sus partidarios, pero en el fondo trasluce un pesimismo sobre el momento histórico que vive Estados Unidos. En China, por el contrario, apreciamos una disposición optimista en su análisis. Oriente sube, Occidente baja, y los vientos de la historia favorecen a China en su pretensión de volver a la cima del poder mundial. Por tanto, más allá de la personalidad de Trump, de sus pretensiones y contradicciones, hay tendencias a largo plazo que no cambian cada 4 años. El ascenso de China es, desde luego, una de las más relevantes. Los dos países tienen, además, un sentido de la historia muy diferente. China tiene una visión circular de su pasado, ya que las sucesivas dinastías imperiales han alternado ciclos de esplendor con periodos de decadencia. De hecho, para los chinos, en 1949 acaba el siglo de humillación en el que tuvieron que soportar la dominación extranjera y empieza una fase de ascenso en la que están ahora. Estados Unidos, en cambio, tiene una concepción lineal de la historia, con un recorrido mucho más corto como nación, en el que solo han conocido una trayectoria ascendente hacia su liderazgo mundial. Pero este está en fase declinante y vemos ahora unos Estados Unidos divididos y desorientados, con actitudes extremas que revelan desconcierto ante los cambios de la historia. Podríamos pensar que el actual pesimismo norteamericano, extensible a todo Occidente, es tan exagerado como lo fue el optimismo excesivo surgido de la caída del muro de Berlín y la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. En efecto, Estados Unidos sigue teniendo la mayor economía del mundo, una gran capacidad de innovación tecnológica, un considerable poder militar y su situación demográfica es mejor que la de otros países desarrollados. Pero a mi juicio el factor anímico tiene un peso considerable a la hora de evaluar la relación de fuerzas entre las dos mayores superpotencias. Por otra parte, no sería justo dar la impresión de que lo único problemático en el panorama internacional son unos Estados Unidos resentidos por el desafío
que supone China para mantener su posición hegemónica. El propio ascenso de China tiene también aspectos controvertidos. La actual guerra comercial enfrenta a unos Estados Unidos proteccionistas con una China mercantilista. Son dos enfoques exclusivamente basados en el interés nacional que tienen efectos depredadores sobre el resto de la comunidad internacional. En el caso de China, el economista Michael Petit ha señalado las dificultades para que el sistema mundial pueda acomodar a una gran economía con un consumo interno del 39% de su Producto Interior Bruto, comparado, por ejemplo, con un 68% en el caso de Estados Unidos. La consecuencia es un superávit comercial masivo de China con el resto del mundo que acaba siendo desestabilizador para el sistema. Además, el Estado chino ha utilizado esta inmensa bolsa de ahorro doméstico para desarrollar tecnologías punta dentro de su programa Made in China 2025 con abundantes subsidios estatales. El resultado lo estamos viendo en el sector de los vehículos eléctricos y las baterías de litio, en el que China ha irrumpido con tal fuerza que puede llevarse por delante una buena parte de la industria automovilística europea, norteamericana y japonesa. Está, por tanto, justificada la preocupación de muchos países por el desafío económico de China, por su estructura, su escala y su dirigismo estatal y de partido. Pero el desafío no se limita al ámbito económico. China ha dado un fuerte impulso al desarrollo de sus fuerzas armadas y exhibe con pocas inhibiciones su poder naval ante los países vecinos para afirmar su soberanía sobre el mar de China meridional y oriental y en el estrecho de Taiwán. También realiza cuantiosas inversiones en el marco de su estrategia de la nueva ruta de la seda para asegurarse el control de infraestructuras de energía, digitales, mineras, de transporte y de abastecimiento alimentario. Son todos ellos resortes de un nuevo poder que, a diferencia de la China histórica, centrada en su geografía inmediata, se proyecta ahora por todo el mundo. Pero China no es un caso único, y cuando pensamos en las grandes tendencias internacionales de nuestro tiempo, el regreso de la política de poder es un factor indudable. Hay que decir que la política de poder nunca se fue y siempre ha estado presente en la historia, pero vemos ahora la proliferación de medidas unilaterales, ya sea en la coacción económica, la utilización de medios híbridos que implican la realización de actos hostiles sin llegar al umbral de un ataque bélico. Pensemos, por ejemplo, en los ciberataques. Y constatamos una expansión en los gastos de armamento que se ha extendido por los 5 continentes. La contrapartida es un debilitamiento de los sistemas multilaterales, del que hemos tenido ejemplos frustrantes en la parálisis de Naciones Unidas ante conflictos como el de Ucrania o el de Gaza. Esta política de poder se manifiesta especialmente en la amenaza del uso de la fuerza para alterar fronteras internacionalmente reconocidas. Es desde luego el caso de Rusia en Ucrania, que pasó de la amenaza a la agresión. También el ya mencionado de China en su entorno marítimo. E igualmente el más novedoso intento de la administración Trump para anexionarse Canadá, adquirir Groenlandia o recuperar el control sobre el Canal de Panamá. Otra tendencia de nuestro tiempo es el retroceso de la globalización. En efecto, a mayor integración internacional se creaban procesos de desintegración en el plano nacional, como resume el profesor Daniel Rodrik. No en casos como China, la India, Brasil y otros muchos estados beneficiarios netos de la globalización, pero sí en países como Estados Unidos y países de Europa, en los que el rechazo a aspectos sustanciales de este fenómeno, como la deslocalización de empleos industriales y lo que muchos perciben como una inmigración descontrolada, daba alas a movimientos populistas que han llegado al poder o se han convertido en la principal fuerza de la oposición. Por eso Trump, además de suponer el fin de una era en cuanto al crepúsculo de la hegemonía norteamericana, también marca el final de un capítulo en el que la globalización era el paradigma dominante. Y en este último aspecto estamos hablando de un fenómeno no ya específicamente estadounidense, sino de Occidente en su conjunto, ya que hay una sincronía entre lo que sucede a ambos lados del Atlántico. Otra dimensión del reflujo de la globalización tiene que ver con el nuevo paradigma de la seguridad, que ahora pesa más en los cálculos geopolíticos, aunque suponga un aumento de costes. En efecto, las cadenas de suministro globales se han hecho cada vez más complejas y el efecto es una interdependencia que antes era bienvenida, pero ahora se considera indeseable cuando afecta a sectores sensibles. Las potencias no quieren depender de otras rivales en determinados productos, como las tierras raras o las tecnologías de doble uso civil y militar, ya que les sitúa en una posición de vulnerabilidad. De ahí que en Pekín o en Washington se empiece a trabajar en la desconexión entre sectores enteros de sus economías para evitar esa dependencia.
Sin llegar a ese punto, otros países como los europeos o Japón empiezan a aplicar políticas de reducción de riesgos con el mismo fin. Si se suman ambos factores, el deseo de recuperar empleos de calidad para contentar a sectores sociales perdedores de la globalización y el designio de evitar una dependencia excesiva de países en los que no se confía, el resultado ha sido un aumento de la política industrial. Esta se ha impulsado en Estados Unidos ya con la administración Biden, que aprobó programas billonarios de apoyo a sus industrias de energías renovables y de semiconductores, y ahora la administración Trump quiere promover la creación de empleos industriales mediante su política arancelaria. Pero también los países europeos y Japón están desarrollando sus propios programas de política industrial. El resultado es que el liberalismo económico aplicado durante las últimas décadas está dando paso a un mayor intervencionismo estatal en la economía, en implícito reconocimiento al éxito que ha tenido esta receta en China. Política industrial, redespliegue de las cadenas de suministro, barreras al comercio e incluso medidas de coacción económica. Estos son los instrumentos que están transformando el proceso de globalización tal como lo conocíamos. Pasamos, por tanto, del orden de la globalización en el que aparentemente todos ganaban a un orden basado en la geopolítica, considerado como un juego de suma cero en el que las ganancias de uno son pérdidas para el otro. Esta tendencia a la desglobalización está especialmente vinculada a los nuevos desarrollos tecnológicos. En efecto, los avances en inteligencia artificial, espacio exterior, computación cuántica, biotecnología y nuevas energías pueden otorgar ventajas decisivas a una u otra potencia, tanto en el campo militar como en el económico. Y de ahí que la batalla tecnológica se haya convertido en el centro de la competición entre Estados Unidos y China. Por eso ninguno de los dos quiere depender del otro en tecnologías críticas, evitando así una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada por el rival. Un caso paradigmático lo vemos en el sector de los semiconductores. Bajo la anterior administración Biden, Washington dictó todo un paquete de medidas de control de la exportación para impedir el suministro de microchips de última generación a empresas chinas. La justificación de estas normas era la seguridad nacional, ya que la doctrina china de fusión civil-militar hacía imposible controlar que unos equipos exportados a China pudieran acabar utilizándose con fines militares. Pero resulta indudable que, además de estos motivos de seguridad, había la intención de retrasar al máximo el desarrollo en China de las tecnologías de punta, todas ellas dependientes de semiconductores avanzados que aún no se fabrican totalmente en las cantidades necesarias. Por su parte, la administración Trump está promoviendo una gran alianza público-privada entre Washington y Silicon Valley con el objetivo de dejar atrás a China en el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto para usos civiles como militares. A su vez, China ha lanzado la doctrina de la economía de doble circulación, destinada a asegurar la autonomía tecnológica del país sin necesidad de importar equipos extranjeros. Y de vez en cuando surgen anuncios, como el reciente lanzamiento de la aplicación DeepSeek, que confirman la capacidad de China de competir con Estados Unidos en inteligencia artificial, y ello a pesar de las restricciones impuestas por Washington para la exportación de microchips de última generación. En relación con los usos militares de la inteligencia artificial, merece la pena recordar que en su último encuentro a finales del pasado año, los presidentes Biden y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo para mantener el control humano en las decisiones sobre la utilización de armas nucleares, renunciando al uso de la inteligencia artificial en un asunto tan sensible. Los riesgos enormes de un conflicto nuclear por accidente han motivado este pacto inédito que supone un principio de regulación de la inteligencia artificial entre potencias rivales. Pero en la cuestión más amplia de la relación entre desglobalización e innovación tecnológica, la conclusión es que vamos hacia una creciente bifurcación del sistema internacional en una esfera tecnológica liderada por China y otra por Estados Unidos y países afines. Hay dos factores más que pueden completar este resumen de las grandes tendencias a largo plazo. Una de ellas es de carácter social, como es el declive demográfico, y otra de naturaleza ideológica, la pujanza del nacionalismo. Por lo que se refiere al declive demográfico, se trata sin duda de una de las fuerzas más influyentes en nuestras sociedades contemporáneas y afecta a la mayor parte de la humanidad, ya que 2/3 partes de los países del mundo tienen tasas de fertilidad por debajo de la reposición. Sus efectos económicos son conocidos. Por una parte, el envejecimiento de la población implica un mayor gasto en pensiones y en sanidad, lo que suele incidir sobre el nivel de deuda pública. Por otra parte, el decrecimiento de la población genera falta de mano de obra.
Esta, a su vez, motiva un aumento de la inmigración que, superados ciertos niveles, provoca rechazo en una parte de nuestras sociedades y un ascenso de fuerzas políticas contrarias a la inmigración. En cambio, hay países con un serio desafío demográfico, como Japón, que no han tenido que recurrir a la inmigración en gran escala y este asunto, por tanto, no está en su agenda política como sí lo está en Europa y Estados Unidos. Pero las consecuencias del declive demográfico se hacen sentir en Japón bajo la forma de un estancamiento económico prolongado y una disminución de la capacidad de innovación en todos los ámbitos, incluido el tecnológico. Estos efectos se producirán igualmente en los próximos años en otros países de baja fertilidad, como muchos europeos, pero también en China, Corea del Sur y otros asiáticos. Conforme avanza el proceso de declive demográfico, es más difícil revertirlo porque las cohortes de mujeres en edad fértil disminuyen drásticamente en cada generación. Y esto sucede en sociedades muy distintas, ya sean de origen cristiano, confuciano, budista o musulmán. El hecho es que ya hay no pocos países que pierden población, especialmente en Extremo Oriente y en Europa. Y un efecto psicológico relevante en este fenómeno es un aumento del pesimismo colectivo sobre las perspectivas de futuro. La última tendencia que quería mencionar es el nacionalismo, la ideología que ha adquirido una mayor fuerza en nuestra época. Ha habido sin duda otros momentos en el siglo XX de alta intensidad nacionalista. Lo que quizá distingue a nuestro tiempo es que las otras ideologías, ya sea el socialismo o el liberalismo, han ido decayendo y hoy en día la preponderancia del nacionalismo es indiscutible. China es oficialmente un régimen marxista-leninista, pero ese socialismo con características chinas del que hablan sus líderes, el componente más movilizador de la población, es un nacionalismo que se nutre tanto del victimismo y el rencor del llamado siglo de la humillación, como del orgullo por sus éxitos económicos de las últimas décadas. Estados Unidos siempre ha sido desde su fundación un país muy patriótico, pero el movimiento que ha sostenido a Trump dentro y fuera del poder es MAGA, Make America Great Again, con una ideología que por encima de cualquier cosa es hipernacionalista. Igualmente nacionalistas son Rusia, Ucrania, la India, Indonesia, Brasil, Israel o Turquía, por citar solo unos pocos. Y en Europa las fuerzas políticas contrarias a la Unión Europea son todas ellas nacionalistas antes que nada. ¿Se pueden distinguir distintos tipos de nacionalismo en nuestra época? Hay seguramente diferencias entre un nacionalismo de países confiados en que ha llegado su momento en la historia y son ambiciosos, resueltos y ofensivos, y aquellos otros nacionalismos más defensivos, nostálgicos del pasado y que esconden su pérdida de confianza en actitudes llenas de desprecio hacia el otro. Ambos tipos favorecen la arrogancia, la hostilidad y el odio y en combinación con otros factores pueden ser la causa desencadenante de conflictos. Recapitulemos. El presidente Trump conmociona a los europeos con sus ideas y sus acciones, pero él mismo, sus políticas populistas, su figura a la luz de la historia, es también el producto de poderosas tendencias que van más allá de una persona, por mucha importancia que tengan los líderes en los procesos históricos. Hemos citado el retorno a la política de poder, el retroceso de la globalización, la batalla tecnológica, el declive demográfico y la fortaleza del nacionalismo como ideología ampliamente extendida. Decíamos que Europa ha sufrido dos sacudidas en 3 años que obligan a los europeos a revisar su visión del mundo. La primera causada por Rusia con su invasión de Ucrania y la segunda provocada por Estados Unidos tras la elección de Trump. Pero este segundo shock acaso sea más duro de asimilar que el primero, ya que supone un desencuentro muy profundo con el principal aliado militar de Europa, su principal socio económico, con el que hay grandes afinidades culturales, pero con el que se plantean diferencias muy serias, no solo en materia comercial o de seguridad, sino también en la cuestión central de los valores que se suponían compartidos. ¿Qué respuestas le caben a Europa? La primera sería devenir un actor geopolítico que pueda hablar de tú a tú con los poderosos. La segunda sería convertirse en un campeón de la globalización, trabando vínculos comerciales cada vez más estrechos con otros países afines y con el sur global. La tercera sería asumir un papel subordinado a Estados Unidos, aceptando sus condiciones. Las reacciones europeas hasta la fecha indican que se están dando pasos en las 3 direcciones simultáneamente. Veamos cómo han ido evolucionando hasta la fecha estos escenarios. La impresión de que Washington no desea ya necesariamente lo mejor para Europa ha resquebrajado la confianza mutua, que a su vez es la clave de bóveda de una alianza militar. Por eso no parecen bien enfocados aquellos que ven crecer en distintas capitales europeas una ola belicista obsesionada con el rearme.
el único motivo por el que la mayoría de los países europeos han optado por dedicar mayores recursos a la defensa es porque los líderes norteamericanos han anunciado en términos inequívocos que Europa no puede ya contar con la protección indefinida de Estados Unidos. El mensaje se podía haber transmitido con mejores formas, pero lo cierto es que en Europa hemos pecado de imprevisión. La clase política y la opinión pública en Washington, tanto en el lado republicano como en el demócrata, lleva muchos años advirtiendo que los prósperos países europeos debían asumir una mayor carga para su propia defensa. Ese momento ha llegado ahora, un tanto abruptamente, pero lo cierto es que nadie se llama ya a engaño al respecto. Esta rápida toma de conciencia de la seriedad de la situación ha hecho que la Unión Europea adoptara decisiones relevantes. En primer lugar, la aprobación de un fondo de 150.000 millones de euros para financiar proyectos de defensa entre los países miembros. Estos proyectos pueden abrirse a países afines con los que existen acuerdos en materia de seguridad y defensa, como Japón, Corea del Sur y Noruega, y está previsto que puedan participar también Turquía y el Reino Unido, una vez firmen convenios de cooperación con la Unión Europea. Londres, por cierto, ha dado ya un paso importante con el reciente acuerdo alcanzado con la Unión Europea. En segundo lugar, la flexibilización de las normas que establecen un límite del déficit fiscal para inversiones relativas a la industria de la defensa. En tercer lugar, la Comisión trabaja en nuevas medidas para lograr una mayor integración de los mercados nacionales para equipos de la defensa. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones se ha mostrado abierto a financiar con sus cuantiosos recursos proyectos en este campo. Pero además de estas decisiones colectivas, muchos Estados miembros han tomado medidas en esta dirección. La más ambiciosa ha sido la decisión alemana de modificar la Constitución para eximir a los gastos de defensa de los límites al endeudamiento público. Otros países han aprobado aumentos considerables de su inversión de defensa, incluida España, que elevará este mismo año su gasto en defensa hasta un 2% en cumplimiento del compromiso acordado en el seno de la OTAN. Cubrir con nuevos recursos el vacío de seguridad que Estados Unidos dejaría con su desenganche de Europa es una parte importante de la respuesta necesaria. Pero hay una tarea imprescindible como lo es la integración europea en materia de defensa. Y aquí se abre un debate sobre cómo edificar la Europa de la defensa. ¿Podría ser sobre las mismas estructuras ya existentes de la Unión Europea? ¿O habría que crear una organización intergubernamental ad hoc que fuera una verdadera alianza militar? No pocos piensan que una defensa europea que creciera con la ambición necesaria no podría limitarse a los Estados miembros de la UE que lo desearan, ya que se excluiría a algunos de los países con mayor peso militar en Europa, como son el Reino Unido y Turquía. Por eso, una opción que actualmente está en consideración es la de mantener a la OTAN como estructura fundamental de la defensa europea. La idea sería negociar con Washington para evitar una salida abrupta de la alianza que desestabilizara el continente, preparando una retirada gradual a 5 o 10 años, vista en la que Estados Unidos iría traspasando en todo o en parte sus responsabilidades en la alianza a los países europeos y Canadá. Esta solución tendría la ventaja de no tener que empezar desde cero y, por el contrario, contar con la estructura de mandos, los planes militares, la interoperabilidad entre los equipos y las buenas prácticas generadas en una organización que el año pasado cumplió 70 años. Sea cual fuere la opción elegida para construir la defensa europea, la eventual ausencia de Estados Unidos dejaría un agujero considerable en el campo de la disuasión nuclear. De ahí el ofrecimiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de compartir la fuerza nuclear francesa con aquellos países europeos que lo desearan. Tanto el primer ministro polaco, Donald Tusk, como el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, han adelantado su interés por esta posibilidad y, al parecer, ya hay en marcha discusiones informales entre ellos para encontrar la fórmula adecuada que, en todo caso, deberá respetar la condición francesa de mantener la decisión final sobre el uso del arma nuclear. Para convertirse en un actor geopolítico capaz de hacerse respetar en el mundo de grandes potencias depredadoras, contar con el músculo necesario es una condición sine qua non. Pero Europa se enfrenta ahora a decisiones de estrategia diplomática que no pueden esperar 5 o 10 años. Una de ellas es su posición hacia China. Ante una Rusia belicosa y unos Estados Unidos con los que se ha perdido la complicidad política, ¿debe Europa jugar la carta a China y promover un acercamiento con Pekín? Lo cierto es que en las últimas semanas se han producido gestos en ambas direcciones y el último de ellos ha sido el levantamiento mutuo de sanciones entre el Parlamento Europeo y el Gobierno chino. Además, Bruselas y Pekín han anunciado ya la celebración de una cumbre Unión Europea-China en la segunda mitad de julio.
Hay motivos de realismo político que justificarían esta apertura, ya que no conviene a Europa tener más relaciones simultáneamente con las tres grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y China. Pero no todos los Estados miembros están convencidos de la oportunidad de este acercamiento y en algunas capitales europeas no se desea quemar las naves con Washington en el asunto más sensible para la política exterior norteamericana, como lo son las relaciones con China. Además, está pendiente la negociación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos para el levantamiento de los aranceles impuestos y la administración Trump puede plantear la imposición de cláusulas de seguridad implícitamente dirigidas contra China, como ha sucedido en el reciente acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. De todas maneras, hay que subrayar que los vínculos entre la Unión Europea y China no solo son una derivada de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Europa definió en 2019 su multifacética relación con China como de socio, competidor económico y rival sistémico. Desde entonces no ha habido motivos para congratularse por el estado de las relaciones entre Europa y China. En efecto, ha aumentado significativamente el déficit comercial de la Unión Europea respecto de China, ha habido un apoyo político y económico de China a Rusia en el conflicto de Ucrania y la competencia de la industria china del automóvil, especialmente los vehículos eléctricos, amenaza con laminar la industria europea del sector. Hay que preguntarse, por tanto, qué intereses tangibles puede promover la Unión Europea con un acercamiento a China, más allá de una compensación política por el deterioro de la relación con Estados Unidos. El hecho es que Europa empieza a pensar geopolíticamente, fortaleciéndose mediante una mayor inversión en defensa y jugando sus cartas para mejorar su equilibrio de poder con las grandes potencias. Pero también está siguiendo en paralelo otras estrategias. Una de ellas es la de convertirse en líder de un orden internacional abierto y con normas para el que sigue habiendo una demanda por parte de Estados afines y de países del llamado sur global. Cuenta para ello con una actividad de diplomacia comercial en todo el mundo. Con el bloque de Mercosur se ha concluido un acuerdo pendiente ahora de ratificación y hay negociaciones abiertas con la India, Indonesia, Tailandia, Australia y Emiratos. Además, la Comisión Europea ha iniciado contactos para establecer una cooperación estructurada con la Asociación Transpacífica, que agrupa 12 países, entre los que están Japón, Australia, Canadá, Vietnam y México. Ambas estrategias son útiles para que Europa busque un espacio de mayor autonomía utilizando sus principales activos, el primero de los cuales es el mercado único. Sin embargo, no permiten eludir la cuestión candente de cómo gestionar la relación con Estados Unidos en una etapa tormentosa. En las próximas semanas tendremos dos momentos que pueden ser clarificadores. La cumbre de la OTAN de La Hoya a finales de junio y el resultado de las negociaciones comerciales para que Estados Unidos levante a la Unión Europea los aranceles impuestos. Sabemos que Trump vincula seguridad y comercio para obtener ventajas en ambos ámbitos. En Europa esta estrategia causa una manifiesta incomodidad y va a crear tensiones entre aquellos Estados miembros que apuestan por una mayor independencia europea y los que quieren salvar la relación transatlántica cueste lo que cueste. Y muchas tonalidades entre estas dos posiciones. Volvemos al comienzo en el que se definía Trump como un heraldo del fin de una era. El historiador Niall Ferguson ha estudiado la relación entre el endeudamiento excesivo de las potencias y su declive como imperios. Así sucedió con el Imperio español, el francés, el otomano y el británico, y así sucede ahora también con la República Imperial Norteamericana. Estamos, por tanto, ante el final de un ciclo histórico en el que Estados Unidos ejerció una hegemonía incontestada, aunque hay que matizar que su declive es relativo en comparación con otras potencias y no absoluto. Los europeos tenemos que adaptarnos a esta realidad, pero no podemos admitir que esta implique el fin de un orden internacional basado en normas, por imperfecto que sea, y el retorno a un sistema fundado exclusivamente en las relaciones de poder. En consecuencia, la misión de la Unión Europea en esta fase histórica sería precisamente defender este orden en concertación con otros actores internacionales igualmente preocupados por los riesgos que asoman. Y Europa cuenta para ello con las lecciones aprendidas de la historia y especialmente por lo que respecta al potencial destructivo de un hipernacionalismo que plantea la acción exterior como un juego de suma cero. El patriotismo no solo es legítimo, sino que es necesario para la buena salud de nuestras democracias. Pero es un sentimiento muy distinto a ese nacionalismo excluyente que tanto daño nos ha hecho, del que Europa no está vacunada, desgraciadamente, para siempre. Por eso, nuestro principal desafío hoy en día, al tiempo que hacemos frente a las turbulencias de un cambio de era, sería mantener a raya a nuestros propios demonios interiores.
Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, se abre un turno de palabras y el que quiera preguntar algo que lo haga ya, porque luego empezará todo el mundo a levantar las manos y hay uno para allí. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al conferenciante por su apasionante intervención. Soy Carlos González Triviño y soy el secretario de la Asociación Industrial Valenciana de Empresas de Microchips y Semiconductores y también coordino el Grupo de Trabajo Español para la reforma de la European Chips Act. Y quisiera compartir con el ponente que Valencia representa la principal concentración de ingenieros en el ámbito de los microchips a nivel español. El 50% de los ingenieros que diseñan microchips en España lo hacen en el área metropolitana de Valencia. Y tan lejos como ayer se anunció una inversión para una nueva planta de microchips por 25 millones de euros especializados en microchips fotónicos para defensa. Quisiera preguntarle al ponente, ahora que está abierto el proceso de reforma de la European Chips Act y la aprobación de una nueva ley europea de microchips, ¿qué podría hacer Europa para salir de la paradójica situación de liderar muchos campos de la investigación teórica y académica en el ámbito de los microchips y semiconductores y traspasar esa influencia al ámbito industrial y económico y militar? Muchas gracias. Estoy seguro, gracias por la pregunta, estoy seguro que usted mismo tendría una respuesta mucho mejor que la que yo puedo dar. Desde luego se trata de un sector estratégico para Europa, uno de los sectores que la Comisión Europea y el Consejo Europeo ha definido como un sector prioritario para la inversión industrial en Europa. La atracción de empresas de terceros países, ya sea de Estados Unidos o de Taiwán o de Japón, yo creo que es fundamental para poder crear aquí una cultura industrial en semiconductores. Tengo la impresión, usted me dice que Valencia es la región española en la que hay más ingenieros de microchips. Me congratulo porque precisamente en Japón, cuando insistíamos en el interés español y los fondos europeos de nueva generación que podíamos consagrar a inversiones en el sector de los microchips, los japoneses nos decían que ellos valoraban muchísimo la preparación humana en este sector y que, claro, si tenían que elegir entre España y Alemania o Holanda o Países Bajos, pues que de momento no iban a elegir España. Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo que hacer de cualificación de nuestros ingenieros para ser atractivos, para que venga inversión extranjera que a su vez pueda generar una cultura industrial que nos ayude a generar la nuestra propia. Más cuestiones. Muchas gracias. Me resulta muy interesante su intervención en su reciente destino en Japón, pero yo le iba a preguntar por un destino anterior, Egipto. ¿Cómo ve usted el Mediterráneo y la relación de Europa con los países ribereños del Mediterráneo? Bueno, le he dedicado muchos años de mi vida al tema de la relación de Europa con los países vecinos del Mediterráneo y estoy, después de pasar unos años por Japón, estoy un poco desconectado, pero en fin, hay una política de vecindad europea en la que el Mediterráneo ocupa un papel importante.
en nuestros vecinos inmediatos, especialmente pienso en Marruecos, la inversión española, europea en general, pero española en particular, no ha dejado de aumentar, también el comercio. Desde luego, hay una visión necesaria de que hay una convergencia entre ambas orillas del Mediterráneo para quizás deslocalizar ciertas industrias en las que ya no somos competitivos en Europa, pero sí lo pueden ser en el sur del Mediterráneo. Y desde luego, bueno, Turquía es otro caso, creo, especialmente prometedor. Yo creo que desde el punto de vista económico, a pesar de las dificultades y la inflación, pero es un país en el que pues, también España tiene inversiones considerables. Desde luego, los conflictos que hay en la región, especialmente el de Israel con Palestina, los recientes en Siria, que parece que está en una senda de estabilización, la situación en Libia, que es de constante todavía inestabilidad. Ahora el ataque israelí sobre Irán, con las posibles repercusiones en toda la región del Golfo y también en el Mediterráneo, hacen que toda, digamos, anticipación de un área de paz y de prosperidad compartida, que sería digamos, el objetivo de la Unión Europea, pues se encuentre con obstáculos muy graves y que no vamos a disminuir su gravedad, ¿no? Es decir, es una región que va a ser compleja, en la que nuestros esfuerzos quizás sean más provechosos en el Mediterráneo occidental y en la parte, ya digo, de Turquía, que en un Medio Oriente todavía sometido a conflictos abiertos o latentes, en los que hacen muy difícil pues, pensar en una inversión normalizada, ¿no? Pensemos en un gran país como Irak, por ejemplo, que ha dejado atrás quizás su etapa más inestable, pero yo creo que todavía falta mucho tiempo para que podamos pensar en ver a las empresas europeas y españolas allí invirtiendo normalmente. Muchas gracias. Sí, permíteme agradecerte y felicitarte por esta brillante conferencia que nos has dado, embajador poeta o poeta embajador. Y déjame hacerte una pregunta ingenua, tal vez naif. ¿Todavía le queda algún papel a la cultura para jugar en esta convulsa situación geopolítica que nos has descrito de forma tan rigurosa? Bueno, es una pregunta río, ¿no? Porque podríamos hablar durante muchísimas horas, pero vamos, la cultura es la base de todo, ¿no? No hay nada que no sea cultura, nada en la que esté involucrado el ser humano que no tenga una base cultural. Y yo creo que nada se construirá de verdad en la Unión Europea si esa dimensión cultural no se tiene debidamente en cuenta, si no está presente en las preocupaciones de nuestros gobernantes y en los planes de futuro. Creo que algunas cosas se han hecho, pues por ejemplo en materia de cooperación en cine, pero en fin, siempre las barreras de las distintas lenguas pues suponen una cierta pues obstáculo, ¿no? Ahora bien,
¿Cuál era la cita tan bonita que has dicho, Adela? ¿La de Hölderlin? De los... La de Hölderlin, la de los poetas. Sí. ¿Cómo es? Sí. ¿La puedes repetir? Sí, te la leo. La tengo por aquí apuntadita. Pero el mar quita y da memoria, y el amor también fija ojos atentos. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. Bueno, en fin, yo soy un poeta de fin de semana, pero quiero decir que hay alguna verdad, o mucha verdad, en esa cita, porque yo creo que a los seres humanos no nos mueven, pues no sé, una cifra, nos mueven sentimientos, ¿no? Emociones, nos mueve el corazón y la cabeza, desde luego. Cuando van conjuntadas, pues es lo ideal, ¿verdad? Pero yo no creo que haya grandes ambiciones, ni como nación, ni como Europa, que no pasen porque nos muevan nuestros corazones, ¿no? Con grandes ideales, con grandes ideas que nos hagan pensar en mejorar como personas y como comunidades. En fin, es una pregunta muy... a lo mejor más fácil de contestar luego. Me gustaría saber tu opinión con un vino en la mano. Bueno, yo me voy a permitir hacer una preguntita. En principio, como me has dejado tan entusiasmada, se me ha olvidado decir algo obvio, que enhorabuena y muchísimas gracias por la brillantísima exposición, porque es obvio que hay que decirlo y se me ha olvidado porque me había parecido tan estupendo. Yo voy en una línea un poco parecida. Suele pensarse o pensamos que Europa es un conjunto de países muy diferente, cada uno de los cuales en realidad tiene también sus intereses, sus preocupaciones, pero que si no vamos muy unidos no vamos a poder hacer casi nada. Yo no sé si es verdad o no, pero me gustaría saberlo porque a mí siempre me gustó recordar cómo pues con el humanismo que se fue construyendo en tiempos pasados, cuando los humanistas se pusieron de acuerdo en que había unos valores que compartíamos los europeos, entonces fue posible hacer algo y ser alguien. Yo veo que en ocasiones cuando se habla del sur global, el sur global es una cosa enormemente difusa, que es para no llamarle países subdesarrollados porque queda mal, o para no llamarme así porque es que no tiene nada que ver India con Brasil, y luego Brasil tiene poco que ver con Haití y el otro. Entonces ese sur global es como un totum revolutum que no tiene ideales compartidos, ni valores compartidos, ni intereses. Y creo que se ha producido una desmembración tal de todo que es difícil encontrar aliados, es difícil encontrar gente con la que trabajar conjuntamente. Estábamos acostumbrados a que, Occidente tenía que ser, pues por una parte Estados Unidos, Europa, etcétera, pero ahora nos hemos quedado como descoyuntados totalmente. O sea, ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Cómo vamos a hacer alianzas que sean un poco, porque se necesitan no solamente estar en un momento con unos, en otro momento con otros, que es lo que está haciendo Trump y lo que están haciendo todos? ¿Qué podemos hacer los europeos para hacer algo conjunto, teniendo en cuenta que tenemos una historia que ha tenido la gran ventaja de que después de todas las peleas, después de todos los... hemos podido consensuar una serie de cuestiones? ¿No podemos llevar eso más adelante y que sea una propuesta a la que se puedan sumar otros también? Muchas gracias, profesora Adela. Voy a dar un poco la visión desde Japón porque me parece interesante para equilibrar la que tenemos en Europa. Entonces, ellos cuando se aproximan a los países de su región, ¿no? A Indonesia o a Malasia o a Tailandia o la India, piensan en lo que tienen en común y lo que tienen en común a lo mejor
entonces no insisten en lo que no tienen en común. Por lo tanto, lo que haríamos los europeos, que es pues, los derechos humanos, la democracia. Y lo que tienen en común es una preocupación por un orden mundial que respete unas reglas mínimas y la principalísima yo creo que es la soberanía de los estados, el que no se pueda violar impunemente, ¿no?, un estado la soberanía del otro. Y eso ahí sí que encuentras una atención mucho mayor y pues desde la India hasta Indonesia, países que a lo mejor, bueno, la India es una democracia imperfecta, pero una democracia. Otros países son más bien autoritarios, pero todos tienen esa preocupación por un orden, primero, un orden comercial abierto en los que les ha ido bien, no quieren una guerra proteccionista en el que pues ellos saben que su población ha salido de la pobreza pues gracias a este orden abierto, no quieren volver a un orden cerrado. Y luego un orden, eso, que respete unas reglas básicas, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo ven en Japón. Yo creo que quizás Europa, si va por el mundo, es decir, no es que no defendamos nuestros valores, derechos humanos, democracia, pero si queremos encontrar grandes acuerdos con un mayor número de países, quizás deberíamos hacer más énfasis en tener un orden internacional que sea propicio para un número grande de países, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos muchas complicidades y podemos trazar esas complicidades. Luego quizás chocaremos en otros asuntos, pero podemos encontrar áreas de trabajo en común, ¿no? Gracias. Gracias, embajador, porque realmente es complejo, aunque el título de la conferencia ya lo prometía, dilemas europeos, pero resumir como decía Adela Cortina, resumir en tan poco tiempo toda esta complejidad. Yo me iba a centrar en la pregunta en la cuestión del dilema europeo, es decir, entre la autonomía estratégica, la necesidad de esa autonomía estratégica basada en un sector estratégico como es la defensa para Europa, que no es igual al militarismo, en lo que siempre tiene esa faceta tan peyorativa, y el pilar europeo de la OTAN que usted ha descrito perfectamente. Entre esa necesidad de que los europeos, dicho de alguna manera coloquialmente, espabilemos y nos ocupemos de nuestra propia defensa, que además puede generar recursos como es el sector de la defensa, que son beneficiosos para la sociedad civil, para las empresas, para la innovación, etc. En ese dilema, claro, la clave no depende solo de nosotros, aunque está claro que esas dos vías no son excluyentes, porque lo que hagamos como europeos nos va a servir también en el pilar europeo de la defensa, en algún momento tendrá que predominar una de las vías. En ese sentido, dependemos un poco de la decisión norteamericana, que no nos deje colgados, en lo cual tendremos que hacerlo a una velocidad mucho mayor. ¿Qué cree que tenemos más probabilidades de que ocurra? ¿Que tengamos que optar abruptamente por asumir como autonomía estratégica, como europeos, sí o sí, poner en marcha nuestra propia defensa europea, o va a haber opción a ese pilar europeo de la OTAN? Vamos a ver, o sea, Europa no podría en estos momentos, no tiene la capacidad de ser autónomo de forma a corto plazo, ¿no? En defensa. Pero la verdad es que Europa ha dado algunos ejemplos bastante notables y no vienen de ahora. El caso Airbus. Airbus se ha convertido en una industria aeronáutica a la par con la norteamericana, y yo he visto como en Japón... Perdona, que se ve que no se oye muy bien. Me voy a acercar. He visto como en Japón Airbus, pues el mismo año pasado ganaba unos contratos muy cuantiosos, a pesar de que Japón pues está más cerca de Estados Unidos. ¿Se oye ahora bien? Sí. ¿Se oye bien? Qué pesado soy, se ve que se oye bien. Te voy a apagar yo. Bueno. Entonces, cuando Europa es ambiciosa y tiene una política industrial inteligente, pues consigue grandes cosas.
A mí me gustaría ver eso en la política de defensa también, porque es verdad que la política de defensa pues crea innovación, que luego se expande también al sector civil, crea puestos de trabajo de calidad. Y yo creo que es una oportunidad para Europa el invertir en nuestra propia defensa. Idealmente, con capacidades propias. No siempre lo vamos a conseguir porque no siempre las tenemos y vamos a tener que estar dependiendo todavía de Estados Unidos, a lo mejor para muchos años, en algunos sectores, en algunos, pero cuanto más proyectos hagamos en conjunto, y yo creo que esa es la idea que prevalece ahora en Europa, ¿no? Siempre habrá una parte que vamos a tener que contratar con Estados Unidos, pero cuanto más hagamos en el ámbito europeo, más autónomos vamos a ser, menos dependientes de los demás y menos dependientes de los caprichos de lo que suceda en Washington, porque en definitiva, vamos, yo me considero un atlantista, he trabajado muchos años en la relación con Estados Unidos, pero francamente estamos viendo cosas en las que ya los europeos hemos perdido un grado de confianza que es muy difícil luego de recuperar. Entonces, tenemos que pensar a medio o largo plazo en generar nuestra propia capacidad industrial, tecnológica, que a veces está vinculada con la defensa, pero es más que eso, como hablábamos antes en el caso de los semiconductores. Buenas. A ver, mi pregunta es un poquito más a nivel antropológico. Cuando yo estaba haciendo una exégesis y una hermenéutica a un texto bíblico del Génesis que fue redactado en un momento de crisis en el año 587 en Babilonia, vemos que la representación de Adán, o sea, los reyes absolutos que tenían una visión de la realidad única, que llegaron a ese totalitarismo, se escribe a Adán como el representante de esos reyes por la desmesura, por la confianza de ese exceso de la moral o de ese exceso de ese conocimiento absoluto, en el cual si nosotros realizamos una lectura actual, pues vemos que este problema es un problema de hombres que creen que han llegado a ese absoluto, como Donald Trump o como los líderes de partidos políticos en España, que creen que tienen esas verdades dogmáticas que son estáticas y que a partir de esa moral o a partir de esa posición ideológica y política comienzan a clasificar personas a partir de la palabra, porque la palabra otorga el ser. Como por ejemplo en términos teológicos entre el pecado y el santo, en términos políticos entre el de izquierda y derecha, y no solamente sirve para clasificar, sino que también permite una acción axiológica, una acción valorativa entre el extraño que no comparto mi idea y mi idea que es absoluta. Y yo considero que a veces los políticos pueden caer en esa tendencia. Usted como diplomático, ¿cómo podemos luchar? Porque para mí eso es un demonio interior que puede subyacer en cada uno de nosotros. Como diplomático, ¿qué respuesta le da a ese absolutismo como por ejemplo de Donald Trump? Bueno, yo creo que he leído un libro recientemente, aunque no es, tiene ya 3 o 4 años, de Kaplan, que se llama algo sobre la tragedia, no recuerdo exactamente el título, pero él hace una analogía entre la tragedia griega y también Shakespeare y la política internacional, ¿no? Y siempre, muchas veces en el núcleo de la tragedia está la hubris, ¿no? La arrogancia que conduce a un resultado fatal, porque la arrogancia ciega también, ¿no? Y yo creo que de alguna manera me parece peligroso, no solamente el caso de Estados Unidos, sino otros países que también están, según van haciéndose más poderosos, van siendo cada vez más arrogantes.
porque esa arrogancia unida con ese hipernacionalismo que yo decía, pues es explosivo, realmente puede llevarnos a un conflicto que quizás nadie desea, pero que a veces los conflictos ocurren pues, por accidente o por una concatenación de circunstancias. De manera que es difícil luchar contra la naturaleza humana, está dentro de nosotros, pero sí creo que Europa tiene algunas lecciones aprendidas y, por lo tanto, ya digo, no estamos vacunados del todo, pero tenemos presente ese pasado tan destructivo y eso forma parte también de la manera en que nos aproximamos a la realidad internacional. No puedo decirle nada más. Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta porque me ha resultado muy entusiasmante, por decirlo de algún modo, esto de compaginar la poesía y la diplomacia, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla. Hay una frase que ha estado circulando por los medios políticos aquí en España y que ha sido esta, ¿no? No tenemos amigos, sino tenemos intereses. La pregunta es, ¿no sería muy interesante también tener amigos? Entonces, esto desde la diplomacia, ¿cómo se podría enfocar, sobre todo de cara a la estrategia de defensa? No sé si... Sí, bueno, la frase yo creo que viene del Imperio Británico, no sé quién exactamente es el autor, pero efectivamente el Reino Unido en su época imperial pues lo veía en esos términos, aunque luego pues quizás no era tan radical como se pronunciaba. Yo sí creo que los países tienen amigos. Nosotros, pues, hago otra analogía con Japón. Japón es un país muy solitario. Es un país muy solitario porque se considera que no tiene familia, aunque sus raíces culturales vienen de China y está cerca de Corea, pero no se considera afín ni a Corea ni a China. Y en cambio España, pues tenemos todo el mundo latinoamericano, tenemos Europa, es decir, no digo que seamos amigos de todos, pero nos sentimos parte de familias, ¿no? La familia europea, la familia iberoamericana, y eso yo creo que es una gran suerte, independientemente de que luego defendamos nuestros intereses con cada uno de nuestros amigos, que no está reñido lo uno con lo otro, ¿no? También hay decepciones grandes con Estados Unidos. Yo creo que muchos europeos estamos muy decepcionados porque, claro, no es que sea un personaje que ha surgido de pronto, es que hay una mayoría del pueblo norteamericano que ha optado por él. Y entonces toda esta... O sea, desde luego no vemos señales de amistad hacia Europa como serían naturales entre dos caras del Atlántico que siempre han tenido una comunidad de valores, también diferencias de intereses, pero sí una comunidad de valores. Entonces, es muy difícil las alianzas militares. Al final la defensa no es una defensa porque sí, es defensa de nuestro modo de vida, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestros valores en definitiva. Entonces, si no subyacen esos valores compartidos, es muy difícil pensar en una defensa compartida, en la que yo esté dispuesto a
apoyarte a ti el día que te ataquen a ti y tú me vas a apoyar a mí el día que me ataquen a mí. Entonces, a mí por eso me parece inquietante este momento que vivimos con Estados Unidos, porque se ha roto algo, quizás no del todo, gracias a Dios, pero se puede recomponer, pero a día de hoy pues hay una quiebra ahí de esos valores compartidos que son la base de una defensa compartida. Parece que tenemos que ir acabando. Yo solamente una cosa que me parece que es importante porque la estabas diciendo ahora. Yo creo que efectivamente, yo creo que en Estados Unidos han votado a Trump y parece que se están arrepintiendo bastante muchos de haberlo votado, porque por lo menos están saliendo una serie de protestas, afortunadamente, a favor de los inmigrantes y diciendo no es admisible que en nuestro país se trate así a los inmigrantes, etcétera, y han salido gentes desde el corazón de lo que debería ser, lo que pensamos que tendría que ser Estados Unidos. Es decir, que es una tradición que no puede admitir que se maltrate a la gente de esa manera y está saliendo de ellos, que es lo bueno. Sin embargo, en un país totalitario eso es imposible, porque en China no sabemos en absoluto lo que piensan los chinos. Entonces, yo creo que ahí está la gran ventaja de las democracias y la gran debilidad de las democracias, ¿no? Que efectivamente sabemos, podemos protestar, puede cambiar la situación de Estados Unidos, yo espero que cambie y que efectivamente después pasen a votar a otra gente distinta, pero es la gran ventaja y aquí lo sabemos y sabemos lo que está pasando. En cambio, en los países totalitarios no sabemos nada. Y como tú cuentas en tu libro muy bien, realmente en esta evolución hay un enfrentamiento de alguna manera de países o de valores autocráticos y valores democráticos. Y bueno, yo creo que estamos más cercanos a los de los valores democráticos y que eso hay que defenderlo por encima del todo. Totalmente de acuerdo. Es decir, Estados Unidos es más que Trump y es más que los votantes de Trump. En fin, es un gran país que a pesar de todo pues tiene sus sistemas de equilibrios de poder, tiene un sistema judicial que está actuando y luego tiene elecciones dentro del año que viene ya, elecciones de medio midterm, ¿no? En el que puede haber también un juego a favor de los demócratas. Es decir, nada está escrito para siempre lo que está sucediendo. Hay fenómenos inquietantes, pero desde luego hay ese trasfondo común que sigue vivo con Estados Unidos y que efectivamente con países autocráticos pues no lo tenemos. Podemos tener en fin, intereses compartidos, pero tenemos una visión del ser humano pues muy distinta, una visión de la persona. No sé si la idea es radicalmente diferente, pero desde luego sustancialmente diferente, sí, yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que muchísimas, infinitas gracias por haber estado con nosotros con esa brillantísima exposición y después contestando a nuestras preguntas con toda la santa paciencia, que es muy de agradecer, y yo pues pido un aplauso cerrado. Muchísimas gracias. Es fantástico lo que nos has contado, ¿eh? Es fantástico. A mí me ha parecido fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias, directora y ponente. Pido únicamente para concluir el acto la presencia del presidente de la Fundación, Pedro Coca, y ya sabéis que después, posteriormente, tendremos la cena por la puerta lateral de este lugar. Muy bien. Buenas tardes
a todos los que no sabéis, voy a evitaros el suplicio de nombrar a todas las autoridades y presentes, porque una cosa que tiene la Fundación EDNOR es que para nosotros, por encima de lo que cada cual ostenta, somos un grupo de personas que nos sentimos amigas y amigos. Aquí hay mucha más amistad que intereses, afortunadamente, y si hay intereses que también existen, son legítimos, que es construir entre todos una sociedad mejor. Quiero iniciar esta clausura con un recuerdo a todas las víctimas y damnificados por la DANA del pasado mes de octubre. Ha sido una gran tragedia en pérdidas humanas y materiales, y también una oportunidad para renovar la confianza en nuestra capacidad como comunidad de salir adelante. Hago dos menciones expresas. La primera, a los jóvenes, que han demostrado su capacidad solidaria llenando el futuro de esperanza. Y la segunda, a las empresas. Unas, por el pundonor con el que han superado los daños sufridos. Otras, por la solidaridad demostrada, lo que confirma la relevancia de la empresa como un actor principal de la sociedad civil. Clausuramos hoy nuestro 34º seminario bajo el título genérico ¿Es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista? Como es habitual, Adela abrió la primera sesión de este seminario sentando las bases de lo que es un verdadero diálogo y sobre lo que urge dialogar. En noviembre, ya celebradas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Carlota García nos habló del nuevo orden mundial geoestratégico tras estas elecciones. En el mes de diciembre, Carmen González nos explicó cómo asumir con altura el reto de la migración desde una perspectiva europea. Ya en enero de este año, juntamente con AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, abrimos un diálogo con Fidel García Guzmán, de Guzmán Global, Raúl Martín, de Familia Martínez, y José Luis Vilar, del Grupo Jimeno, sobre cómo dialogan las empresas con sus grupos de interés. En el mes de febrero contamos con la presencia de José Antonio Zarzalejos para que nos hablara de la disrupción de la libertad de expresión en la era digital. En marzo, Teresa Puchades, Blanca Marín y Daniel Millor dialogaron sobre el problema de acceso a la vivienda. En abril, juntamente con AVE, invitamos a Charo Albert, de Aceites Albert, a Manuel Peris, de Das Audio, y a Esther Olivas, directora general de Emprendimiento e Internacionalización, a dialogar sobre las nuevas políticas arancelarias desde una perspectiva ética. En el mes de mayo tuvimos el placer de escuchar a Mira Milosevic, que nos explicó su punto de vista sobre el nuevo desorden mundial. Y hoy hemos cerrado el seminario con la magnífica conferencia de Fidel Sendagorta sobre los dilemas europeos en un mundo trastocado. Como otras actividades de este curso, la Fundación y AVE presentamos en febrero las conclusiones del taller La educación es cosa de todos y el papel de los empresarios en ella. También en febrero, juntamente con la CEF y la COE, compartimos el documento elaborado por el equipo académico de EDNOR sobre la economía sumergida. Este documento será presentado a la opinión pública antes de final de año. En el mes de marzo, el profesor José Félix Lozano y yo mismo tuvimos la oportunidad de dialogar con las empresas del Club Cámara de Valencia sobre los desafíos éticos para las empresas en un mundo complejo. La semana que viene, nuestro patrono Jesús Conil clausurará en la sede de la Fundación Mutua Levante en Alcoy la primera edición del Foro RSC. En lo que se refiere a nuestra colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Economía, hemos desarrollado un proyecto sobre la implantación de las memorias de responsabilidad social empresarial en las empresas valencianas, con especial hincapié en las empresas pequeñas, que son la gran mayoría en nuestra comunidad. Con el Ayuntamiento de Valencia hemos trabajado en el proyecto Valores Éticos de Valencia como Ciudad Verde, proyecto que complementaremos a lo largo de este año. Todas estas actividades, una vez llevadas a cabo y presentadas, las tenéis en la página web de la Fundación. En el capítulo de reconocimientos
que en este curso han sido muchos, quiero destacar 3. En primer lugar, la imposición por parte de Su Majestad el Rey de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a nuestra directora académica Adela Cortina. Como segundo reconocimiento, destaco el otorgamiento del título de doctor honoris causa a Jesús Conil por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y aquí quiero hacer un apunte curioso, que nos dimos cuenta cuando estuvimos en el acto, luego en el patio que graban todos los doctores honoris causa. Yo le dije a Adela y a Jesús, es muy posible que seáis las 2 personas que, siendo matrimonio, ambos estáis en la pared, porque los 2 son doctores honoris causa por esa universidad. Y por último, el reconocimiento de la Universidad de Valencia en la celebración de su 525 aniversario a la Fundación Ednor. Hasta aquí un breve resumen de lo que hemos hecho en este 34º seminario que hoy clausuramos. Quiero dedicar unos minutos a lo que tenemos previsto para la próxima edición del seminario, que será ya la 35ª. No es casualidad que Fidel Sendagorta nos haya hablado hoy de la situación de Europa. En la Fundación Ednor, Europa y su posición en el contexto mundial nos preocupa. Pensamos que el papel que se le está asignando en este nuevo orden mundial no es el que le corresponde y queremos analizar desde una perspectiva crítica y a la vez constructiva las diferentes facetas de Europa. Ese va a ser el tema de nuestro próximo seminario. Nos decía recientemente Adela, en un artículo publicado en El País, que, cito, Europa es también y sobre todo una cultura de valores compartidos que supone un potente capital ético. Cierro la cita. Aunque en esta noche oscura que estamos viviendo se quiera hacer ver que el capital ético no aporta, desde la Fundación Ednor decimos que solo unas reglas del juego que contemplen este capital ético podrán construir sociedad en el largo plazo. La historia lo viene demostrando. Los seres humanos tenemos la necesidad de entendernos, aunque estemos atravesando tiempos en los que el entendimiento ha sido sustituido por los intereses particulares. Hay demasiada interdependencia en el mundo como para que cada cual quiera jugar a sus propios intereses, generando ya no una suma cero, sino incluso negativa en el conjunto. Con un planteamiento así, no hay futuro a largo plazo. En el año 2004, hace 21 años, escribió Vargas Llosa en el prólogo de un libro de George Steiner sobre su visión de Europa, y cito, con todas las lacras que arrastra, Europa es, en el mundo de hoy, el único gran proyecto internacionalista y democrático que se halla en marcha y que con todas sus deficiencias que se le puedan señalar va avanzando. Hace 21 años. En eso tenemos que seguir, porque nos estamos dejando colonizar por una falsa idea sobre Europa. Parece que nos hayamos quedado instalados en una sociedad del bienestar que envejece, una estructura burocrática que solo normatiza. En definitiva, una Europa que también ha perdido en la carrera por la innovación y la competitividad, lo que la lleva a no contar como actor principal en este contexto geopolítico. Puede ser que nuestro avance, precisamente por la complejidad de nuestra estructura, no vaya a la velocidad de otras áreas de este mundo global. Si eso es así, analicémoslo, pero a la vez no perdamos de vista ese capital ético del que nos hablaba Adela en su artículo. En el año 2010, hace 15 años, publicó Felipe González un libro titulado Mi idea de Europa. En su epílogo dice el autor, y cito, en los momentos de crisis que estamos viviendo, si no existiera la Unión Europea, un buen número de líderes estarían buscando caminos para construir un espacio público compartido que nos hiciera más fuertes y eficaces para afrontarla, la crisis. La paradoja es que disponemos del instrumento y nos alejamos de él, cada vez más cargados de euroescepticismo ciudadano y en un repliegue extraño hacia lo nacional e intergubernamental. Fin de la cita, hace 15 años. Posiblemente lo que necesitamos es menos desafección
hacia Europa, sentirla nuestra, porque entre todos la hemos construido. Y es la única garantía que tenemos para salir de esta noche oscura. Invito a AVE, a la Cámara y a la CEF a participar activamente con la Fundación EDNOR en este proyecto de posicionar a Europa con la importancia que merece, tanto en nuestro entorno más próximo como entre nuestro tejido empresarial. No debemos olvidar que la democracia hace mejores empresas y una buena parte de Europa, lamentablemente ya no toda, sigue siendo fiel guardián de los valores democráticos. Para concluir, reitero el compromiso de la Fundación EDNOR como actor de la sociedad civil en defender y difundir los valores que a través de las empresas y las organizaciones nos permitan seguir construyendo una sociedad mejor. En eso estamos y vamos a seguir estando, contando con la ayuda y apoyo de todos vosotros. Muchas gracias.